¿Estamos todo bien? ¿Le parece bien si empezamos? Por mí, perfecto. Bárbaro. Yo voy a apagar entonces las... Sí, apaguemos Si todo. quieren ahora, bueno, yo digo 2 palabras nada más de presentación. Bueno, simplemente para decir que, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los miembros de jurado por haber aceptado, bueno, evaluar la tesis de doctorado de Mayra Gayol. Y bueno, estamos reunidos entonces para ya lo último paso que falta para que ya termine su doctorado, que es defender la tesis. Bueno, que queríamos que fuera una defensa pública presencial, pero bueno, va a ser una defensa virtual, un caso singular. Y bueno, entonces ahora va a presentar su tesis, aspectos funcionales de la vegetación de humedales, de planicies de inundación, uso de datos satelitales ópticos en lagunas del Bajo Río Paraná. Entonces, bueno, escuchamos la presentación, tiene entre 40 minutos a 1 hora para la presentación, después entonces los jurados hacen las preguntas y después queda, bueno, los demás salimos de la plataforma y el jurado queda deliberando con nuestra secretaria Silvia Di Giulio para después confeccionar el acta final. Y después, bueno, nos volvemos a sumar todos para ver el acta final y, bueno, ya nos despedimos, ¿está bien? Bárbaro. Muchas gracias, Diego, muy claro. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Bueno, arranca Mayra entonces. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Gayol y a continuación voy a presentar mi tesis doctoral para optar por el título de doctora en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería del doctorado de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. El título de mi tesis es Aspectos funcionales de la vegetación de humedales de planicie de inundación. Uso de datos satelitales ópticos en lagunas del Bajo Río Paraná. Mi directora es Patricia Candus, mi codirectora es Natalia Morandeira, mi consejero de estudio fue el doctor Alejandro Masadi, y mi lugar de trabajo fue el Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, según las estimaciones más recientes, la superficie de humedales en Sudamérica es del 15,8%. En este porcentaje tiene una representación sustancial los humedales fluviales asociados a las planicies de inundación de los grandes ríos de Sudamérica, que son el Amazonas, el Orinoco y el Paraná. Estos humedales fluviales presentan funciones ecosistémicas de gran valor para la vida y las actividades humanas, como el transporte de nutrientes y sedimentos a los océanos y las zonas costeras. Este tipo de humedales están entre los más productivos del mundo y también son muy vulnerables a los cambios en el uso de la tierra. Dada la extensión y el difícil acceso a estos sistemas, la teledetección resulta una herramienta fundamental para su monitoreo a escala de paisaje. El río Paraná es el segundo río más importante de Sudamérica, después del Amazonas, en términos de su longitud y del tamaño de su cuenca. El paisaje de la planicie de inundación del río Paraná, en su tramo inferior, está dominado por cubiertas herbáceas. El río Paraná, a diferencia del río Amazonas y el río Orinoco, tiene un régimen hidrológico irregular. Acá presento la figura del hidrograma de altura del agua del río en el puerto de Diamante. Hay una gran variabilidad interanual en los caudales. Por otro lado, el caudal del río también está sujeto a los eventos del Niño. Acá señalo 2 picos en el hidrograma que están asociados a eventos del Niño de muy gran magnitud, que son el de 1998 y el de 2015, fines de 2015. Por otro lado, también varios autores han identificado que hay 2 periodos. Hay un periodo húmedo de 1973 a 1999 y un periodo seco que va del 2000 al 2014. En la actualidad, el último periodo no ha sido analizado si continuamos en el ciclo seco o si empezó otro tipo de ciclo más húmedo. Un tipo de humedal característico de la planicie de inundación de los grandes ríos son las lagunas someras.
Acá presento un sector de la planicie de inundación del Bajo Río Paraná y muestro la distribución de estas lagunas, que como se ve, la distribución de las lagunas no es homogénea en toda la planicie de inundación. Estas lagunas someras se encuentran total o parcialmente cubiertas por vegetación herbácea. De la integridad de estas coberturas herbáceas dependen las actividades principales de la zona, que son la ganadería, la apicultura y la pesca. Estas lagunas también revisten funciones ecosistémicas esenciales, como el almacenaje de agua y la retención y estabilización de sedimentos. Por otro lado, estas cubiertas herbáceas, como presentan rápida respuesta frente a los eventos de disturbio y los procesos de cambio, pueden ser utilizadas como indicadoras de las condiciones ambientales o como herramientas para el monitoreo del funcionamiento ecosistémico. Entonces, el objetivo general que nos propusimos en esta tesis fue contribuir al conocimiento de la vegetación y su relación con las características ambientales en humedales de la planicie de inundación de grandes ríos. Desarrollar herramientas para el monitoreo de la variabilidad ambiental y los patrones de cambio a partir de datos sociales. Acá presento, en color amarillo, está dibujada la zona de estudio. La zona de estudio comprende un sector de la planicie de inundación del Bajo Río Paraná que está marcada en rojo. El área de estudio se encuentra localizada en el departamento de Diamante de la provincia de Entre Ríos. Acá presento un zoom a la zona de estudio. Perdón, me llamaron por teléfono, justo me tocaron el timbre, digo. Acá presento un zoom a la zona de estudio. Una de las cosas que nos llamaron la atención de la zona de estudio, que nos comentaron los productores de esta zona, es que había una gran diferencia entre este campo, que se llama Barrancas Coloradas, y donde realizamos parte de los muestreos, y este campo. Los productores nos comentaban que este campo era mucho más productivo. Entonces nosotros creíamos que esto estaba asociado con que la entrada de sedimentos con nutrientes asociados era directa del río Paraná en este campo, y era, acá en cambio en estos campos, la entrada de nutrientes se producía por flujo laminar y ya venían filtradas las aguas y había menor concentración de sedimentos y también de nutrientes. El área de estudio se encuentra localizada totalmente dentro del sitio de Ramsar, Delta del Paraná. El área de estudio también está localizada dentro de una única unidad de paisaje, que es la unidad de albardones y derrames, de humedales de albardones y derrames del Paraná. Estas unidades de paisaje fueron confeccionadas dentro del marco de un inventario de humedales. Entonces, las características de las lagunas someras de las planicies de inundación difieren de las características de las lagunas que están emplazadas en sistemas terrestres, que suelen tener límites más definidos. Las características de las lagunas, como el contenido de sólidos en suspensión, la cobertura de vegetación, el perímetro y el área, están afectadas por los pulsos del río. Acá presento el hidrograma en el puerto de Diamante para el pulso correspondiente al periodo de 2015-2016. El pulso comprende dos fases, una fase de aguas altas o potamofase, donde el río se encuentra por encima del nivel de desborde, y una fase de aguas bajas o limnofase. Entonces, las características de las lagunas, como mencioné, están sujetas al pulso del río. Entonces ahora presento, por ejemplo, para este pulso, varias imágenes donde se ve cómo se modifican las características de las lagunas y de la planicie en general a medida que se desarrolla el pulso del río. Entonces, el objetivo que nos planteamos en este primer capítulo de la tesis fue identificar y analizar los patrones temporales de la cobertura de las lagunas en relación con los pulsos del río en la planicie de inundación del Bajo Río Paraná. En primer lugar, delimitamos las lagunas de la zona de estudio. Para ello utilizamos la metodología propuesta por Borro y colaboradores. Esta metodología incorpora en el mapeo de las lagunas el componente temporal e involucra el uso del índice de vegetación normalizado, de la serie de tiempo del índice de vegetación normalizado. Para limitar las lagunas, utilizamos un set de 83 imágenes Landsat
eran todas las imágenes que estaban disponibles libres de nubes para el periodo 1987-2015. Entonces, acá presento el mapa de lagunas. Identificamos para la zona de estudio un total de 303 lagunas. La mayoría de estas lagunas fueron pequeñas y se encontraban desconectadas de los cursos de agua. Solo un 11% de las lagunas estaban conectadas directamente con un curso de agua. La superficie total de lagunas equivale a un 22% de la superficie del área de estudio. Acá en este mapa, las diferentes intensidades del azul indican diferente tiempo de permanencia del agua, siendo el color azul indicando un mayor tiempo de permanencia. Y acá pongo para comparar los mapas de cuerpos de agua del siglo 50, que es el Sistema Cartográfico Nacional, y del SRTM. Y se ve que hay una gran diferencia en la cantidad de lagunas. Esto estaría relacionado con que estos mapas se hacen en un momento, es como una instantánea, en cambio nosotras incorporamos el componente temporal. Entonces, una vez que delimitamos las lagunas y a través del trabajo de campo que realizamos a fines de en diciembre de 2015 y en marzo de 2017, y del análisis espectral de las imágenes cercanas al trabajo de campo, identificamos que hay 5 tipos principales de cobertura de estas lagunas. Estas coberturas son el agua libre con alta turbidez inorgánica, el agua libre clara, la vegetación verde densa, la mezcla de vegetación verde y agua, y la vegetación seca. Entonces, una vez identificadas estas coberturas, nos preguntábamos cómo se modificaba la cobertura de estas lagunas a lo largo de los pulsos del río. Queríamos saber, por ejemplo, si a lo largo de todos los pulsos las coberturas se modificaban de igual manera para todas las lagunas o no. Y también queríamos saber si era posible predecir cómo se modificaban estas coberturas en los pulsos. Y seleccionamos 7 pulsos del río Paraná, acá los muestro en el hidrograma, resaltados en diferentes recuadros grises. Elegimos aquellos pulsos del río que tuvieran una mayor cantidad de imágenes disponibles libres de nubes. En total, para todos los pulsos, había un total de 39 imágenes. Entonces, para identificar los patrones temporales de la cobertura de las lagunas, diseñamos la siguiente metodología. En primer lugar, para cada pulso identificamos y procesamos las imágenes Landsat disponibles. Acá muestro un ejemplo, para el pulso correspondiente al periodo 2009-2011, había disponibles 7 imágenes Landsat. En cada una de estas imágenes tomamos áreas de entrenamiento de las diferentes coberturas que les mencioné que eran las principales. Para hacer esto, utilizamos la interpretación visual y cotejamos las firmas de estas muestras con las firmas elaboradas a partir del trabajo del análisis espectral de las imágenes cercanas al trabajo de campo, y también comparando con la bibliografía. A pesar de que no pudimos validar todas las imágenes, porque son imágenes históricas, las firmas de las coberturas fueron consistentes entre sí, entre los diferentes pulsos analizados. En esta diapositiva, lo que presento son estos 5 recuadros. Uno es correspondiente a cada una de las coberturas principales que les mencioné. Entonces, por ejemplo, acá muestro la cobertura de agua libre turbia, y cada una de estas, las diferentes líneas, indica las firmas para los diferentes pulsos analizados. Entonces, a partir del set de firmas de cada pulso, realizamos clasificaciones supervisadas en las imágenes de cada pulso mediante el algoritmo de máxima verosimilitud. Y obtuvimos así los mapas de cobertura de lagunas para cada pulso. Acá presento como ejemplo una imagen correspondiente al pulso 2009-2011. Entonces, lo que hicimos luego fue calcular para cada laguna el porcentaje de cada cobertura, para cada una de las imágenes del pulso. Entonces, agrupamos a las lagunas según cómo se modificaba este porcentaje a lo largo del pulso. Esto lo hicimos mediante el algoritmo K-means. De esta manera, obtuvimos para cada pulso los patrones temporales de cobertura. Estos son los patrones correspondientes al pulso 2009-2011. Para explicar la figura, cada una de las barras indican el
las diferentes imágenes, las diferentes fechas del pulso. El eje Y indica el porcentaje de la laguna y los diferentes colores indican las diferentes coberturas. Entonces, por ejemplo, para este pulso tuvimos 25 lagunas que tuvieron este patrón, 29 lagunas que tuvieron este patrón, y etcétera, hasta las 303 lagunas. Para cada pulso identificamos entre 5 y 8 patrones temporales de cobertura. Acá muestro un ejemplo de cómo se ve una laguna de un determinado patrón, que en la filmina anterior era el patrón D, a lo largo del pulso del río. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen se observa que la laguna tiene similares coberturas de vegetación verde densa, agua libre clara y agua libre turbia. Luego se observa en la entrada del agua de la presa de inundación cómo la laguna se cubre casi en su totalidad de agua libre turbia. Ahora, en un momento de la limnofase, la fase de aguas bajas, se observa que la laguna tiene una gran cobertura de vegetación seca. Y hacia el final del pulso de inundación, lo que observamos es que la laguna se encuentra casi totalmente cubierta por vegetación densa. Entonces, a partir del análisis en conjunto de todos los patrones temporales encontrados para los 7 pulsos analizados, identificamos que había 6 patrones que se repetían en los pulsos y que eran significativos de una gran superficie de laguna, eran representativos de una gran superficie de lagunas, que son los patrones que les presento acá, y que denominé como A, B, C, D y F. Ahora, a la derecha, lo que presento es la distribución espacial de estos patrones para cada uno de los pulsos analizados. Entonces, por ejemplo, acá presento la distribución espacial de estos patrones para el pulso correspondiente a 1995-1996. En este pulso lo que se observa es que la cobertura dominante es esta, que el patrón dominante, perdón, es el patrón color marrón claro, que es equivalente al patrón C, que acá yo recuadro en la figura con ese mismo color. Bueno, entonces voy presentando la distribución espacial de los patrones en los diferentes pulsos. En este pulso se observa que la cobertura dominante es que el patrón dominante es el color marrón oscuro, que es el patrón B. Bueno, finalmente, acá pongo todos los pulsos analizados juntos. Acá lo que observamos es que había diferencias entre los periodos que les conté que habían sido identificados como periodo seco y periodo húmedo. Los pulsos correspondientes al periodo húmedo serían estos, y estos serían los correspondientes al periodo seco. Nosotros el pulso 2015 interpretamos como que eran correspondientes al periodo seco, pero bueno, todavía no está analizado este periodo a qué tipo de situación corresponde. Entonces lo que observamos son diferencias en cuanto a la dominancia de los patrones. Por ejemplo, en estos dos pulsos correspondientes al periodo húmedo se observa una dominancia del patrón C. En este patrón se observa que la cobertura dominante es el agua libre turbia y que a medida que avanza el pulso hay un crecimiento de la vegetación gradual. En cambio, en estos dos pulsos del periodo seco, el patrón dominante, es el patrón D. En el patrón D se observa la entrada del agua en la planicie y se observa que hay un crecimiento importante de la vegetación y que al final del pulso las lagunas estaban cubiertas casi totalmente por vegetación. Esto podría deberse a que estos pulsos del periodo seco tuvieron una limnofase muy larga, entonces la vegetación tuvo un gran tiempo para crecer sin la interrupción del disturbio de la inundación. Por otro lado, este pulso del año 2001, nosotros lo identificamos como un pulso de transición entre el periodo húmedo y el periodo seco, ya que tiene una gran diversidad de patrones, al igual que los otros pulsos del periodo seco, pero tiene una dominancia en términos de superficie del patrón C, al igual que el periodo húmedo. Por otro lado, los pulsos afectados por los eventos El Niño, fuertes, de gran magnitud, los de 1997 y 99 y el pulso 2015-2016, se observa una cobertura dominante del patrón B. En este patrón, el agua libre turbia domina casi completamente a lo largo de todo el pulso, lo que puede sugerir una demora en este tipo de pulsos afectados por El Niño en el crecimiento de la vegetación. Por otro lado, nosotros analizamos si había una relación entre los diferentes patrones temporales
y las características morfométricas de las lagunas. Queríamos saber si estas características permitían predecir qué patrón iban a tener las lagunas. Y esto no fue así. En algunos pulsos había conexión había relación entre los diferentes patrones y las características morfométricas, pero esa relación no fue igual para todos los pulsos. Bueno, por otro lado, nosotras para el capítulo que sigue, lo que hicimos fue identificar los patrones de cobertura para el pulso 2017, que fue el anterior a los muestreos que realizamos. Lo que observamos en este pulso es que se volvieron a encontrar los patrones que identificamos como típicos, y a su vez este pulso tiene características similares, en líneas generales, al pulso del 2001-2002, que era el pulso de un periodo de transición. Entonces, como conclusiones de este capítulo, destaco que mediante el uso de la serie de datos históricos Landsat pudimos describir 6 patrones temporales típicos que caracterizaron a la mayor parte de las lagunas. A pesar de que, como dije, no pudimos validar porque eran imágenes del pasado, las firmas fueron consistentes entre sí y similares a las identificadas en la bibliografía, y a su vez las firmas fueron separables entre sí. Por otro lado, identificamos que en el periodo seco la diversidad de patrones fue mayor y también fue mayor la cobertura de vegetación en las lagunas. En el periodo húmedo, las lagunas estuvieron dominadas por agua libre con alta turbidez inorgánica durante la mayor parte del pulso, y se observó también un crecimiento gradual de la vegetación a medida que avanzaba el pulso. En los pulsos afectados por eventos El Niño, el agua libre con alta turbidez inorgánica dominó durante todo el pulso, lo que sugiere una demora en la recuperación de la vegetación luego de las inundaciones extremas. Los patrones temporales no se pudieron predecir a partir de las características morfométricas de las lagunas. Los resultados de este capítulo permiten mejorar nuestro conocimiento sobre la dinámica de las lagunas asociadas a los pulsos del río, en el tiempo y en el espacio, en una planicie de inundación de gran complejidad. Entonces, a partir de los resultados obtenidos en este capítulo, nos hicimos varias preguntas. Por ejemplo, nos preguntábamos si estos patrones temporales encontrados serían iguales en otras unidades geomorfológicas o unidades de paisaje de la planicie de inundación del Bajo Río Paraná. Y una de las preguntas que nos hicimos, que es la que da lugar al capítulo 2 de esta tesis, es si los patrones temporales de las coberturas de las lagunas están asociados o permiten predecir las características físico-químicas de las lagunas y también su vegetación. Entonces, los objetivos que nos planteamos en el segundo capítulo de esta tesis fueron caracterizar la composición y la diversidad florística de las comunidades de macrófitas, analizar la ocurrencia de las especies de plantas dominantes en relación con las condiciones ambientales de las lagunas, las características físico-químicas del agua, las características de los sedimentos, las características morfométricas de las lagunas, la conectividad con cursos de agua y los patrones temporales de cobertura. Entonces, realizamos 2 campañas de muestreo en enero y marzo de 2018. Mostramos 25 sitios que están distribuidos en 25 lagunas de la zona de estudio. La elección de estos sitios tuvo como prioridad que estuvieran representados los patrones temporales encontrados para el pulso 2017 anterior al muestreo. Sin embargo, la elección de los sitios estuvo limitada por el acceso en lancha, a caballo o también a pie. Si bien quizás un sitio por laguna no permite tener una representación completa de las características de las lagunas, esta decisión la tomamos porque queríamos llegar a la mayor cantidad de lagunas posible con los recursos y el tiempo disponible. Entonces, las características que medimos in situ en el agua fueron el pH, la conductividad eléctrica, la turbidez, el potencial redox y el contenido de oxígeno disuelto. También tomamos muestras que analizamos en el laboratorio y en las cuales medimos clorofila, sólidos totales disueltos y en suspensión, contenido de amonio, contenido de nitrato y de fosfato. Entonces, acá presento en esta diapositiva el ordenamiento de los diferentes sitios en función de las características no redundantes del agua. Los diferentes colores de este análisis con variantes principales representan los diferentes patrones temporales del año anterior al muestreo. Entonces no observamos una relación clara entre las características del agua y los patrones temporales de cobertura. Solo un grupo de lagunas, que son estas dos, que las señalo acá en el mapa, tuvieron características físico-químicas diferentes. Tuvieron mayor contenido de nitrato y mayor contenido de sólidos en suspensión.
Bueno, ahora presento el mismo ordenamiento, pero ahora los diferentes sitios están marcados según su conectividad con cursos de agua. Entonces, las lagunas que marco, los sitios que marco en color rojo son lagunas que están conectadas, al menos con un curso de agua, y en color azul están conectadas y en color rojo están desconectadas. Entonces acá la diferencia fue más clara entre estos dos grupos de lagunas, dos tipos de lagunas. Tenemos que las lagunas conectadas tuvieron mayor contenido de sólidos en suspensión, mayor contenido de nitrato, mayor oxígeno disuelto y mayor potencial de oxidorreducción. Estas características podrían estar asociadas a que tienen un aporte regular de nutrientes, de sedimento y de oxígeno, que favorecería la presencia de condiciones oxidantes y de nitrógeno en forma de nitrato. En cambio, las características de las lagunas desconectadas son diferentes. Tienen menor contenido de sólidos en suspensión y tienen un menor potencial redox. Estas características de las lagunas podrían estar relacionadas con que al no tener un aporte continuo o regular de los cursos de agua y al tener un menor movimiento del agua, se favorece la sedimentación, implicaría el menor contenido de sólidos en suspensión. Por otro lado, los procesos de degradación vegetal que pueden ocurrir en estas lagunas generarían la presencia de condiciones reductoras y por lo tanto el nitrógeno estaría presente más en forma de amonio. Acá presento dos ejemplos de una laguna conectada, la 223, y una laguna desconectada, la laguna 160. Bueno, también tomamos una muestra de sedimento en cada sitio. Esta muestra estaba compuesta por 3 submuestras. La tomamos con un barreno y medimos en el laboratorio el pH, la conductividad eléctrica, el contenido de fósforo y de potasio, el porcentaje de materia orgánica y la textura. Entonces acá presento el ordenamiento de los diferentes sitios en función de las variables no redundantes del sedimento. Y los diferentes colores van a indicar los diferentes patrones del pulso de grado muestreo. Otra vez, no observamos diferencias claras entre los patrones temporales de cobertura de lagunas. Solo un grupo de lagunas, el mismo grupo que antes, que está formado por 2 lagunas, son las lagunas pertenecientes al patrón 3, tuvieron características diferentes, tuvieron un muy alto contenido de fósforo en el sedimento y un mayor pH. Bueno, acá presento el mismo ordenamiento, pero ahora en función de la conectividad de las lagunas. Las diferencias no son tan claras como para las características del agua, pero sí hay diferencias. Se observa un mayor contenido de nitrato en las lagunas desconectadas y también menores valores de pH. Es interesante esta concentración de nitratos mayor que se dio en estas lagunas, porque podría indicar que estas lagunas pueden funcionar como una trampa de nutrientes en el sedimento. De hecho, en la bibliografía se reporta que los sedimentos de las lagunas de la planicie de inundación de Paraná pueden tener hasta 4 veces la cantidad de nitrógeno que tienen las aguas del río Paraná. Entonces acá presento otro ejemplo de una laguna conectada a un curso de agua. Bueno, en cuanto a la vegetación, realizamos entre 1 y 3 censos por sitio, dependiendo de la diversidad que tenía esa laguna, y medimos la abundancia cobertura de acuerdo con la escala de Brown-Blanket. Para analizar la relación entre la vegetación y las condiciones ambientales, realizamos análisis de componentes principales, análisis de redundancia y modelos lineales generalizados. Identificamos un total de 32 especies que pertenecieron a 17 familias. Las familias que se encontraron en un mayor número de lagunas fueron Poacia y Salviniacia, seguidas por la familia Onagracia, luego por Aragracia y por Polybaracia. Las formas de vida que identificamos en las diferentes lagunas fueron herbáceas emergentes, tanto herbáceas graminoides como latifoliadas, herbáceas arraigadas de hoja flotante, flotantes libres y en mucha menor medida arbustos. Entonces, ahora presento los resultados principales elaborados que surgen a partir de los análisis de componentes principales. Estos análisis los realizamos por separado para las especies flotantes libres y para las especies arraigadas. Entonces, observamos que Pistis stratiotes fue más abundante dentro de las flotantes libres en las lagunas conectadas. En cambio, las especies Azolla filiculoides y Salvinia biloba fueron más abundantes en lagunas desconectadas. En cuanto a las especies arraigadas,
Paspalum repens fue más abundante en lagunas conectadas, mientras que Ludigia elegans lo fue en lagunas desconectadas de los cursos. No observamos una relación entre la abundancia de las especies flotantes y arraigadas con los patrones temporales de cobertura de las lagunas. Bueno, y ahora voy a presentar los resultados principales obtenidos a partir de los análisis de redundancia y de los modelos lineales generalizados. Presento aquellos modelos que resultaron significativos y estos modelos los realicé para las especies que estuvieron presentes en un mayor número de lagunas. Entonces, Ludigia elegans estuvo asociada a lagunas con un menor potencial redox, es decir, con condiciones más reductoras. Azola fericuloides estuvo asociada a un menor contenido de la materia orgánica, a una mayor conductividad eléctrica del agua, y a un mayor porcentaje de la laguna que estaba solo regularmente inundada. Esto significa que estuvo asociada a Azola fericuloides a lagunas que tenían una mayor superficie que podía sufrir, que se podía secar en algún momento del año del periodo. Salvinia biloba también estuvo asociada a una mayor conductividad eléctrica del agua, y Paspalum repens estuvo asociada a lagunas con mayor perímetro, mayor número de conexiones con cursos de agua, mayor contenido de nitratos en el agua y mayor potencial redox. Entonces, como conclusión de este capítulo, destaco que la conectividad de las lagunas a los cursos de agua estuvo fuertemente asociada principalmente con las características físico-químicas del agua, pero también con las características físico-químicas de los sedimentos. También fue importante en cuanto a la ocurrencia y dominancia de algunas de las especies de plantas. Las lagunas desconectadas responderían principalmente a una dinámica de ciclado interno de nutrientes, mientras que las lagunas conectadas están sujetas a más cambios más drásticos, sobre todo en las características físico-químicas del agua. El patrón temporal de coberturas no fue determinante de las características físico-químicas de las lagunas ni de la composición y abundancia de las especies de las comunidades presentes en ellas. Solo un grupo de lagunas estuvo asociado con condiciones físico-químicas particulares. Entonces, un enfoque complementario a aquel realizado a nivel de especies y estudio de sus abundancias en las diferentes comunidades es el estudio de los rasgos funcionales de las plantas. Según el modelo de las reglas, según la teoría de las reglas de ensamble y respuesta, el ambiente funciona como un filtro que selecciona qué especies del pool regional están presentes en una dada comunidad de acuerdo con los valores de sus rasgos. El ambiente selecciona aquellas especies con combinaciones de rasgos que son aptas para sobrevivir a las condiciones específicas de ese ambiente y elimina aquellas especies que no tienen estas combinaciones de rasgos. Entonces podemos agrupar a las especies de acuerdo con su similitud en un conjunto de valores o categorías de rasgos en tipos funcionales de plantas. Estos tipos funcionales de plantas, entonces, serán conjuntos de plantas que presenten similares respuestas a las condiciones ambientales o que tengan similares efectos en los procesos ecosistémicos dominantes. Entonces, los objetivos que nos planteamos para este capítulo fueron identificar tipos funcionales de plantas en base a la similitud en los valores o categorías de un conjunto de rasgos funcionales. Analizar la vinculación entre las condiciones ambientales de las lagunas y la presencia de los tipos funcionales de plantas y los valores de los rasgos funcionales. Y analizar la variabilidad intraespecífica e interespecífica de los rasgos funcionales. Bueno, la metodología de muestreo fue la siguiente. Nosotros en cada sitio de los que presenté en el capítulo anterior, identificábamos in situ cuáles eran las poblaciones dominantes. Identificamos como dominantes entre 1 y 3 especies por sitio. Por ejemplo, en esta diapositiva, lo que muestro es un sitio donde las poblaciones dominantes eran Limnobium, la Evigatum y Ludigia elegans. En todos los 25 sitios muestreados, relevamos un total de 36 poblaciones pertenecientes a 12 especies. En estas poblaciones medimos un conjunto de rasgos funcionales. Para la medición de estos rasgos utilizamos un protocolo del año 2013. Medimos entonces en cada población de las dominantes la altura de la planta en 5 individuos por población. También medimos rasgos foliares en 10 hojas por población. Medimos el área foliar específica, el contenido de materia seca foliar, el contenido de nitrógeno foliar, la resistencia física foliar y el espesor de las hojas.
Por otro lado, y a nivel de especie, también medimos el contenido de arénquima. Sin embargo, estos resultados, estas muestras las pudimos terminar de procesar para la tesis, porque no llegamos a tiempo. Esto es un trabajo que se hizo en colaboración con una colega de la Facultad de Agronomía de la UBA, y estos datos van a ser utilizados para futuras publicaciones. Y también recopilamos rasgos de la bibliografía. Estos rasgos son a nivel de especie. Recopilamos el tamaño de semillas, el tipo morfológico, el ciclo de vida y la vía fotosintética. Entonces, a continuación, presento el ordenamiento de las poblaciones, que son, cada punto representa una población, de las 36 poblaciones, en función de los rasgos funcionales continuos. No utilizamos los rasgos categóricos porque estaban asociados con uno o más rasgos continuos. Entonces nos quedamos solos con los rasgos continuos. Los diferentes colores representan a los diferentes tipos morfológicos. Entonces, en este ordenamiento identificamos parcialmente los compromisos descritos por algunos autores, como Díaz y Grain, en cuanto a la captura, utilización y liberación de los recursos. Los autores describen que hay un compromiso entre una adquisición rápida de los recursos, es decir, una estrategia adquisitiva, y una estrategia conservadora de protección y conservación de los recursos en tejidos más longevos y mejor protegidos frente al daño mecánico y a la herbivoría. Entonces observamos, por ejemplo, poblaciones que tienen una alta área foliar específica y un alto contenido de nitrógeno foliar. Estos rasgos están relacionados con la tasa fotosintética máxima y permiten un crecimiento rápido. Son rasgos típicos de ambientes productivos. Y permitirían, bueno, una estrategia adquisitiva, una rápida adquisición de recursos y un crecimiento rápido. En cambio, los rasgos espesor foliar y resistencia física foliar están asociados principalmente con una estrategia conservadora. Las poblaciones con estas características, entonces, tendrían recursos mejor protegidos en hojas gruesas y más duras. Bueno, entonces luego lo que hicimos fue agrupar a las 36 poblaciones relevadas según la similitud en los valores de los rasgos, en 4 tipos funcionales de planta. Para las especies de las cuales relevamos más de una población, estuvieron siempre en el mismo tipo funcional, excepto una población de Polygonum punctatum que estuvo en otro tipo funcional diferente a las demás poblaciones de esta especie. A continuación voy a presentar las principales características de cada uno de estos tipos funcionales y a qué características ambientales estuvieron asociados principalmente. Entonces, el tipo funcional 1 estuvo formado por una sola población de Luciola peruviana. Este tipo funcional tiene una estrategia adquisitiva dada por un muy alto nitrógeno foliar y área foliar específica. Se encontró en un sitio con muy alto contenido de nitratos en el sedimento y cuyos alrededores habían sido quemados recientemente, por lo que se favorecería en este sitio una estrategia adquisitiva que permita el aprovechamiento de sitios generados tras un disturbio o de unos grandes contenidos de nutrientes en el sedimento. El tipo funcional 2 estuvo formado por herbáceas emergentes latifoliadas. Tuvo algunas de las características típicas de la estrategia adquisitiva, pero no tuvo alta área foliar específica, que es el rasgo típico de esta estrategia. Las poblaciones de este tipo funcional también tuvieron un gran tamaño de semillas. Este tipo funcional fue dominante principalmente en lagunas con mayor profundidad de sequi, mayor contenido de amonio, menor contenido de sólidos en suspensión. Es decir, que estuvo asociado a características como las que describí antes para las lagunas desconectadas de los cursos de agua. Este tipo funcional, las herbáceas emergentes latifoliadas, ha sido reportado en la bibliografía, que no suelen tener rasgos que les permitan una resistencia al desarraigo o al arrastre por el agua. Entonces se podría favorecer la presencia de este tipo funcional en lagunas desconectadas. Por otro lado, el mayor tamaño de semillas, según la bibliografía, está asociado a un mayor tiempo de resistencia frente a la escasez de nutrientes de las semillas. El tipo funcional 3 estuvo formado en su mayoría por herbáceas graminoides. Tuvo una estrategia adquisitiva
pero también este tipo funcional tuvo una alta resistencia física foliar. Es un rasgo que está más asociado a la estrategia conservadora. Las poblaciones de Quinocroa polistachya de este tipo funcional ocurrieron principalmente en lagunas desconectadas de los cursos de agua, mientras que las demás poblaciones de este tipo funcional, de Paspalum repens y de Menagnium plexicaulis y Polygonum puntatum, estuvieron presentes principalmente en lagunas conectadas con altos contenidos de nitrato y con mayor potencial redox en el agua. Entonces, la gran resistencia física foliar encontrada en las poblaciones de este tipo funcional, por lo menos para aquellas que están en lagunas conectadas, estarían asociadas a que este rasgo, la resistencia física foliar, o sea, las hojas más duras, también permiten una protección frente al movimiento del agua. Entonces, por eso este rasgo sería mayor en las poblaciones de tipo funcional. Por otro lado, el tipo funcional 4 estuvo formado por herbáceas flotantes libres y por herbáceas arraigadas de hoja flotante. Este tipo funcional tuvo una estrategia conservadora, dada por un muy alto espesor y resistencia física foliar. Este tipo funcional fue dominante principalmente en lagunas con las mismas características presentadas para el tipo funcional 2. Es decir, estuvo presente por lo general en lagunas desconectadas de los cursos de agua. Esta estrategia conservadora en lagunas desconectadas, donde el aporte de nutrientes no es regular, podrían favorecer la presencia de esta estrategia. Entonces, ahora ya me corro del nivel de población y voy a presentar a nivel de la comunidad. Quisimos estudiar a nivel de la comunidad si las diferencias encontradas en las comunidades de los sitios en cuanto a sus rasgos funcionales se debían a un recambio de especies en sitios con características diferentes o si se debían a la variabilidad intraespecífica de los rasgos o a un efecto de ambos. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, presento dos ensambles en sitios diferentes, y acá las diferencias que hay en el rasgo de altura a nivel de la comunidad estarían dadas porque hay un recambio total de especies. Perdón. En cambio, en la siguiente diapositiva, las diferencias entre estos ensambles en comunidades de sitios diferentes estarían dadas por una variabilidad intraespecífica del rasgo de altura, ya que, bueno, en estos dos ensambles las especies son las mismas, pero son más bajas los individuos en el ensamble que identifique como dos. Entonces, los resultados que obtuvimos en relación a esto son los siguientes. Acá presento en la izquierda este gráfico. Cada barra representa uno de los rasgos funcionales continuos relevados, y los diferentes colores indican si la variabilidad encontrada entre los sitios se debió a un recambio de especies o si se debió a la variabilidad intraespecífica del rasgo en los diferentes sitios. Entonces, lo que vemos es que para todos los rasgos, excepto el nitrógeno, las diferencias encontradas entre los sitios en los valores de los rasgos a nivel de comunidad estuvo dada por un recambio de especies. Para el rasgo nitrógeno foliar, en cambio, las diferencias entre los sitios se debieron más a la mayor variabilidad intraespecífica. Esto ya es indicado en la literatura, porque el nitrógeno foliar es un rasgo muy dependiente del contenido de nitrógenos en el sedimento o en el agua. En el gráfico de la derecha, lo que muestro es el efecto del grado de conectividad, es decir, si las lagunas están conectadas o desconectadas, sobre los diferentes rasgos. Entonces queríamos saber si la diferente conectividad promovía que hubiera especies diferentes, o sea, especies con valores de los rasgos diferentes, o si simplemente había una variabilidad intraespecífica en los rasgos. Entonces encontramos que la conectividad tuvo un efecto significativo sobre los rasgos: área foliar específica, resistencia física foliar, altura y también tamaño de semillas. El tamaño de semillas no está en este gráfico porque al no tener los datos, porque hacer un dato de relevado de bibliografía, no tengo los datos de las poblaciones. Entonces, la conectividad tenía un efecto más significativo sobre el recambio de especies en los rasgos: área foliar específica, resistencia física foliar y tamaño de semillas. En cambio, para el rasgo de altura, el efecto de la conectividad estaría dado por una variabilidad intraespecífica.
En conclusión, lo que hallamos con esto es que las comunidades que estuvieron presentes en lagunas conectadas tuvieron especies con mayor resistencia física foliar, especies con mayor área foliar específica, especies con menor tamaño de semillas, y también que los individuos tenían una mayor altura. En cambio, las comunidades en lagunas desconectadas tienen una menor resistencia física foliar, menor área foliar específica, mayor tamaño de semillas y una menor altura. Entonces, como conclusión de este capítulo, destaco que identificamos dos estrategias de vida contrastantes, una estrategia adquisitiva y una estrategia conservadora, que identificamos 4 tipos funcionales de plantas. Cada uno de estos tipos funcionales estuvo asociado en términos generales con un determinado conjunto de condiciones ambientales. Sin embargo, encontramos algunas poblaciones de cada tipo funcional en ambientes con condiciones ambientales disímiles. Esto podría estar asociado con que hay algunos rasgos que no relevamos y que están siendo filtrados por el ambiente, como por ejemplo la resistencia al desarraigo o el tipo de dispersión de las diferentes especies. Por otro lado, la conectividad de las lagunas, en concordancia con lo encontrado en el capítulo anterior, estuvo asociada con la ocurrencia de algunos de los tipos funcionales de plantas y con los valores de los rasgos al nivel de la comunidad. Entonces, quiero ahora mencionar las principales conclusiones y reflexiones finales de mi tesis doctoral. Los resultados obtenidos en esta tesis constituyen un aporte al conocimiento de las lagunas someras del Bajo Río Paraná, en particular en cuanto a su dinámica temporal y las características de la vegetación que en ellas se desarrolla. Por otro lado, a partir del uso de la serie multitemporal de imágenes Landsat, pudimos describir 6 patrones temporales de cobertura típicos que se repitieron a lo largo de los pulsos y que fueron representativos de una gran superficie de lagunas. También distinguimos diferencias importantes en cuanto a la dominancia de estos patrones en los pulsos del periodo seco, del periodo húmedo, y en aquellos pulsos que estuvieron afectados por eventos El Niño de gran magnitud. No observamos, contrariamente a lo esperado, una relación entre los patrones temporales de cobertura y las características físico-químicas de las lagunas, ni de su vegetación. Sí, la conectividad estuvo asociada con las características físico-químicas y con la dominancia de algunas de las especies de plantas, con los valores de los rasgos funcionales a nivel de comunidad y con la dominancia de algunos de los tipos funcionales de plantas. El estudio del componente funcional de la vegetación fue complementario al que realizamos a nivel de las especies y puede ser una herramienta útil para comprender y predecir cambios en el funcionamiento del ecosistema. Así, por ejemplo, el tipo funcional 3, que identificamos que tiene una estrategia adquisitiva, es decir, que puede crecer, tiene una habilidad para crecer rápidamente, y que puede aprovechar los ambientes que se generan tras un disturbio. Este tipo funcional está asociado también a una mayor productividad primaria y también a unas mayores tasas de ciclado de nutrientes. En cambio, el tipo funcional 4, que tiene una estrategia conservadora, tiene hojas más longevas y más protegidas, este tipo funcional está asociado con una mayor capacidad de secuestro de carbono. La vinculación que encontramos entre la vegetación y la conectividad de las lagunas dan cuenta de la importancia de considerar la conectividad en la gestión de la planicie y en la habilitación y distribución espacial de los usos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, el jurado va a hacer entonces las preguntas, no sé, en el orden que ustedes quieran. No sé quién quiere preguntar primero. Si no, Zuleika, si quiere preguntar primero, sigo el orden que tenemos acá. Como ustedes quieran. Ay, Zuleika no te escucha. Perdón, había desactivado el micrófono. ¿Qué tal? Sí, no tengo problema. Si alguno de los jurados quisiera comenzar, yo no tengo drama, así que lo dejo a consideración de los 3. Da igual. Bueno, entonces empiezo. Bueno, bárbaro. Mayra, bueno, antes que nada, felicitaciones. El trabajo
la lectura de la tesis realmente fue un placer leerla, una tesis muy llevadera, llenísima de información, muchos gráficos, muchos mapas, muchas cosas interesantes para volver a leer y en las que me quedé pensando. Reconozco que tuve que leer varias veces algunas cosas y me quedé pensando en un montón, que me parece que es un trabajo que podés explotar en un montón de publicaciones, así que felicitaciones por eso. Y felicitaciones por la presentación, la verdad que clarísima, en 45 minutos, muy clara, muy segura de vos misma, muy tranquila se te notaba, así que bueno, felicitaciones, la verdad que fue clarísima. Muchas gracias. Bueno, tengo, además de por ahí los comentarios que ya te hice en el PDF, en el documento, qué sé yo, por ahí envolver sobre una o dos cuestiones muy generales, que me quedé pensando en la tesis y que por ahí me gustaría preguntártelo, porque por ahí hacer un comentario escrito no es lo mismo que charlarlo 2 o 3 minutos. Y en cuanto al objetivo 1, por ejemplo, si estuviste pensando qué es lo que puede determinar los patrones que detectaste, porque una de tus conclusiones en relación al objetivo 1 fue que vos esperabas cierta relación entre los patrones y la morfometría de las lagunas, y que no encontraste esa relación. Entonces, si pudiste pensar en cuál es la característica de la laguna que puede estar determinando esos patrones. No sé, tengo 2 o 3 preguntas. ¿Querés que vayamos pregunta y respuesta o querés que te diga todos mis comentarios y vos me contestás? No, pregunta y respuesta. Sí, no sé si espero encontrar esta relación. Creo que yo esperaba que fuera la conectividad, quizás de las lagunas, o el área de las lagunas, y no fue para todos los pulsos. Sí, para algunos pulsos estuvo relacionado. Quizás lo que tengo que evaluar también son los atributos propios del pulso, como no sé, la intensidad, los valores de caudales máximos o de caudales mínimos, a la duración de las diferentes fases, si eso permite decir a nivel de la planicie, por lo menos, no a nivel particular de cada laguna, cómo va a ser el comportamiento dominante. Eso es lo que... Porque me quedé pensando en que quizás si realmente son patrones. Reconozco que sí, que hay cosas que se repiten y bueno, eso es lo que por ahí te habilita a llamarlo patrones, pero que quizás en una serie más larga de tiempo es una secuencia de eventos que se repitieron justo en la serie temporal que vos agarraste, y a lo mejor quizás no son patrones en una serie más larga de tiempo y no vas a encontrar algo concreto con qué vincularlo, no va a ser algo causa-efecto, que vos tengas, por ejemplo, la morfometría, que no fue lo que pasó, y en respuesta a un patrón específico, no sé si me explico. Quizás sí, es un patrón en la serie de tiempos que vos consideraste, pero si uno dejara pasar muchos años más o agarraras muchos años de imágenes antes, a lo mejor no es un patrón, sino es como una seguidilla de cosas puntuales que pasaron en un determinado periodo y después pasa otra cosa. Entonces, me quedé pensando un poco en eso, digamos, que si no encontraste algo con qué asociar los patrones, bueno, quizás hay otras cosas que no se consideran en la tesis, pero quizás pensar si en realidad es un patrón, tal cual. Eso en cuanto al objetivo 1. En cuanto al objetivo 2, me resulta un poco como cíclico el hecho de que para definir los patrones hayas usado la vegetación como cobertura, si bien usaste agua libre, hay agua clara, agua turbia, pero la vegetación es un componente importante para definir tus patrones. Sí. Y que después no hayas podido vincular o explicar los patrones con la vegetación, ¿no? Es como... Claro, pero la vegetación la miramos a nivel de especies y de abundancia. Entonces, no estuvo asociado a ese nivel. Los diferentes patrones no respondieron a diferentes especies. Yo quizás esperaba mayor abundancia total de especies flotantes en el patrón 1 o algo así, y eso no lo encontramos. Claro, y bueno, en relación a eso también va mi otra observación que te hice también en el PDF, tiene que ver con la cantidad de puntos de muestreo por lagunas. Entiendo lo que mencionás, que por ahí uno trata en el contexto del tiempo y los recursos y el personal de campo que tiene, sacarlo mejor, optimizar y tratar de juntar la mayor cantidad de datos.
pero en algunas circunstancias quizás eso atente contra algunos resultados que esperás encontrar y finalmente no encontrás, y a lo mejor tiene que ver con esto, digamos, en las lagunas en las que vos caracterizaste toda la laguna con un solo punto de muestreo, pensar si quizás lo que te pasó es que justo el sitio donde pudiste llegar, ya sea a lancha o a caballo o a pie, no sea el sitio más representativo de esa laguna. Quizás enganchaste una comunidad o una población que es para vos lo dominante, pero en ese sector. Y quizás si le dabas la vuelta a la laguna te ibas a dar cuenta, o si la mirás de arriba con mucho detalle, te vas a dar cuenta que a lo mejor era una población bastante poco representativa del total de la laguna, y en realidad esa laguna estaba caracterizada por la dominancia de otra especie o de otras poblaciones o de una comunidad completamente distinta. Entonces pensaba si por esa falta de relación que vos planteás entre patrones y vegetación a nivel de especies o abundancia, no tiene que ver con eso, perdón, con el esfuerzo de muestreo tan bajo en algunas lagunas. Porque una laguna de semejantes dimensiones en la planicie de inundación del Paraná es, bueno, vos lo sabés quizás tanto como cualquier otra persona, o mejor que nadie, porque te recorriste un montón de lagunas, que son lagunas muy variables en cuanto a especies, a comunidades y a la distribución, incluso que tienen espacial dentro de la misma laguna en pocos metros y en distintas condiciones hidrométricas. Entonces, como que elegir cuál es la condición de la vegetación que más representa una laguna es una cosa, me parece, sumamente complicada, aún cuando recorres toda la laguna. Y más aún cuando tenés un solo sitio de muestreo por laguna. Entonces, por ahí repensar un poco más esos resultados en función de ver cuáles son las lagunas que fueron más o menos muestreadas, y si tuvieras oportunidad en algún momento de llegar a la laguna por otro camino, o quizás hacer vuelos con dron, no sé, ver qué tan representativa de la laguna es el punto de muestreo o la comunidad que finalmente pudiste caracterizar. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, esa es una limitación de la representación de la vegetación de las lagunas y sus características físico-químicas. Pero bueno, como dije, la prioridad fue recorrer una mayor cantidad de lagunas posible y tratar de cubrir todos los patrones que habíamos encontrado en el curso anterior al muestreo. Lo pienso para futuras publicaciones, quizás en vez de hablar de lagunas puedo hablar de sitios, de muestreo, por ejemplo. Y sí, la idea también, bueno, de hecho yo volví a estas lagunas al año siguiente y también las recorrí, casi todas las lagunas. Y sí, queda pendiente un poco eso, quizás elegir determinadas lagunas y seguirlas, también seguirlas en el tiempo y haciendo muestreos en mayor cantidad de puntos que sean posibles. Sí, me parece que esa es una buena idea, te iba a sugerir eso precisamente, quizás, te repito, entiendo y comparto tu apreciación respecto de optimizar todo, pero muchas veces en esa optimización queremos abarcar más de lo que podemos después sostener. Y en esa línea, por ahí a lo mejor sería interesante que elijas las lagunas que por diferentes motivos crees que vas a poder estudiar mejor y que vas a poder seguir en el tiempo y que son representativas o indicadoras de algo. Entonces quizás no tengas que recorrer 25 sitios, quizás te quedes con 5 o 10, pero con la certeza de que las vas a recorrer en su mayor parte, de que las vas a visitar más seguido o que podés fotografiarlas con un dron en poco tiempo, pero que finalmente te permitan llevarte una buena idea de cómo es la mayor parte de la superficie de esa laguna. Porque por ahí con pocos muestreos o con pocas visitas estás quedándote con una parte de la variabilidad, y precisamente es eso lo que atenta después en tu búsqueda de relaciones. A lo mejor estás bien encaminada, elegiste bien las variables y elegiste bien los sitios, pero te faltó eso, te faltó cubrir más la variabilidad propia de la laguna. Entonces, por ahí te quedas a pata tratando de explicar cosas en el buen camino en el que ibas, solamente por eso, digamos, por el intento de optimizar más espacio o lagunas, y es como que si te estuvieras auto boicoteando, ¿se entiende? Entonces, bueno, no sé si están así. Otra cosa que también quiero mencionar es que también realizamos muestreos de fitoplancton y de zooplancton, no terminamos de analizarlos para la tesis, y bueno, que también
parecía también importante también eso, cubrir, o sea, son lagunas de las cuales no teníamos línea de base, no había línea de base, por lo menos no la encontré en la bibliografía, también nos pareció importante esto, y un valor en sí mismo, conocer una gran cantidad de lagunas que, como vos decís, son muy diversas y diferentes entre sí. Sí, es súper válido, es súper valioso y yo te felicito. Me parece excelente todo el esfuerzo que han hecho en esa línea, pero los objetivos son distintos, digamos. Si vos querés plantear relaciones, explicar cosas, encontrar patrones, es una cosa. Si vos querés caracterizar lagunas, líneas de base y todo lo otro, es otra cosa. Entonces entiendo como que fueron muchos los objetivos para una misma tesis y que quizás el intento de abarcar todo hizo que tuvieras que mermar algunos esfuerzos de muestreo en algo y, por ejemplo, lo mismo, lo que vos estás reconociendo ahora, no llegar a presentar datos que son sumamente importantes, que no están en la literatura, que los estás aportando vos por primera vez, pero que no te dio el tiempo para hacerlo. Entonces, todo... Aclaro algo, eso lo hicimos en colaboración con otras personas, otras colaboradoras de la UBA, y en realidad lo que faltó fue un poco eso, ese tiempo, ¿no? No me quiero echar la culpa de no se trata de echar la culpa, ni mucho menos. Mi comentario iba únicamente en el sentido de por ahí repensar algunas cosas como para filtrar o reordenar o seleccionar sitios y meterle más seguimiento o más intensidad de muestreos para poder explicar un poquito mejor lo que ya presentaste hoy en tu tesis. Solo eso, en esa línea iba el comentario. Sí, lo tengo súper en cuenta para las publicaciones y nada, quizás para, si alguna vez entro en la carrera de investigadora, también me parece una línea interesante que me gustaría seguir. Sin duda, no solo una línea interesante, sino una línea en la que somos muy pocos trabajando, así que bienvenida, Mayra, será sumamente valioso tu aporte. Y lo último, que lo tenía como en galera hasta el último objeto, hasta que cerraste más o menos la diapositiva de conclusiones generales, de reflexiones finales, y tenía que ver con una pregunta muy general que vuelve al objetivo inicial, digamos, creo, de tu tesis, que es un poco el tema de las herramientas. Entonces, después de los 3 capítulos y todos los resultados y conclusiones que fuiste delineando, ¿cuáles crees vos que son las principales herramientas que generaste con tu tesis para hacer el monitoreo de la variabilidad ambiental de las lagunas, por ejemplo? Sí. Bueno, yo creo que los patrones temporales son importantes porque muestran que en una planicie que es compleja y que tiene pulsos irregulares, hay ciertas áreas con comportamientos que se repitieron. Entonces, ya es una información saber que existen esas áreas y esto me parece que es importante para pensar en el uso de estos humedales. Y, perdón, ¿cómo es la pregunta? Entonces creí haber anotado que en relación al objetivo, cuando vos arrancaste tu presentación, dijiste que, bueno, que uno de los objetivos, o el objetivo de esta tesis, era generar herramientas que permitieran el monitoreo ambiental, diagnóstico, y no me acuerdo de más, de las lagunas. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las herramientas? Si vos podés decir, bueno, mira, las herramientas son esta metodología, esta relación, en fin, si tenés así como claro en palabras, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, por un lado creo que los patrones para mí permitieron comprender la dinámica de estas lagunas y en el tiempo. Por otro lado, considero que hay algunas especies que pueden ser indicadoras de condiciones ambientales, como Ludwigia, que está asociada a lagunas con menos movimiento del agua, con condiciones más reductoras, y Paspalum repens, que estuvo claramente asociada a lagunas conectadas con muchos cursos de agua, con gran movimiento del agua. Y por otro lado, también que hay tipos funcionales asociados a determinadas características y que frente a un evento de cambio, por ejemplo, pueden ser, según la bibliografía, los tipos funcionales estrategia más adquisitiva y con vía fotosintética C4, según la bibliografía, frente a un aumento de la temperatura pueden establecerse en un mayor número de sitios. Entonces, yo ya describí cuáles son los tipos funcionales, cuáles podrían favorecerse frente a este cambio climático, por ejemplo, y a su vez estos tipos funcionales están asociados con, como dije, con mayor productividad primaria, con mayor tasa de ciclado de nutrientes. Igualmente creo que antes que el enfoque de tipos funcionales me parece interesante utilizar los valores de los rasgos a nivel de la comunidad. Me parece que eso es más claro en cuanto a la relación con las diferentes características de las lagunas. Entonces,
Creo que a veces digerizar los valores de los rasgos en tipos funcionales puede hacer que se complique leer la asociación entre los tipos funcionales y las características ambientales. Parece que quizás es mejor ese enfoque a nivel de rasgo. Por otro lado, también pienso que es importante lo que se observó en cuanto a la conectividad de las lagunas. Es un factor muy importante en cuanto a sus características, las especies que se pueden desarrollar en los determinados sitios. Por ejemplo, hay una práctica que se realiza, no muy frecuente, pero que vi que es habitual en el delta superior, es la obstrucción de cursos de agua. Yo creo que esta práctica no es recomendable porque, bueno, va a afectar a la entrada de sedimentos, de nutrientes, al aporte de propáulos, etc. Y bueno, también yo creo que con los patrones temporales, y aunque ya está escrito en la bibliografía también, creo que el pulso es como el principal estructurador del sistema. Y entonces, si queremos conservar el sistema con su diversidad y con los modos de vida de los pobladores locales, me parece que es importante no se hagan obras hidrológicas de manejo de agua importantes que alteren el funcionamiento, el régimen hidrológico, que alteren el régimen hidrológico lo menos posible, para que se mantenga este régimen de pulsos y las características de las lagunas se mantengan, de la planicie en general se mantenga más parecida a lo normal posible. Creo que esos son algunos de los aportes concretos de la tesis. Bárbaro. Sí, sin duda, me parece de los tres así que retuve que mencionaste, está clarísimo que la presencia o la abundancia de determinadas especies que muestran cierta relación con algunas características de las lagunas o los tipos funcionales también, es mucho más fácil de leer o de detectar o de interpretar que los patrones temporales. Bueno, generar los patrones temporales y ver si estos patrones se mantienen o no a lo largo del tiempo o si cambian frente a alguna intervención del régimen hidrológico, me parece que es un trabajo un poco más complicado, que requiere de alguien como vos, que se siente, que realmente procese muchas imágenes y que interprete, que analice datos. Es una cosa mucho más laboriosa de hacer. No obstante, me parece que es un resultado espléndido, pero comparado con ir al campo y ver si hay o no ludvigia o si domina un tipo funcional u otro, me parece que los dos se usan más fáciles son como herramientas más fáciles de utilizar y por una mayor cantidad de gente, digamos. La definición o evaluación de si los patrones temporales están o cambian en el tiempo con lagunas me parece un poco más complicado, pero sin duda es uno de los resultados, me parece, que más valiosos que tiene tu tesis. Así que bueno, felicitaciones de nuevo, Mayra, muy clara en tu presentación, en tus respuestas. Y bueno, felicitarte otra vez y dejo paso a los siguientes jurados. Muchas gracias, Zulia. No, por favor, a vos. Bueno, no sé Sí. si siga yo. ¿Quieres ir? Dale. Bueno, coincido bastante con Zuleika en las observaciones, será porque todos andamos más o menos en la misma, trabajando en planicies de inundación, de muy distinta magnitud, obviamente. Vos en el Paraná, te imaginas que yo leyendo tu tesis, pero con mi corazón puesto en el arroyo del Azul, la diferencia de escala, de magnitud es tan grande, tan abismal, y sin embargo hay un montón de cosas muy similares. La complejidad del sistema, por ejemplo, esto de los pulsos del Paraná que vos marcás acá en la Pampa deprimida, con el arroyo del Azul, son mucho más pequeños, pero con desbordes terribles que hacen que toda la llanura de inflación se vuelva un sistema muy complejo y por lo tanto en el instituto donde yo trabajo todos escapen para analizar mejor la cuenca alta y no meterse en la cuenca baja. Solo algunos aceptan el desafío de analizar estas zonas bajas donde todo se complica mucho, donde vos dijiste, por ejemplo, los bordes de las lagunas se desdibujan. Bueno, acá también pasa. Y eso que las cubetas acá de deflación son de 300 metros de diámetro, imagínate, y sin embargo se vuelve todo muy complejo. Felicitarte primero, como decía. Gracias. Está muy bien escrita tu tesis.
Y no hay que olvidarse que el proceso de investigación, su última etapa es la expositiva, así que es tan importante como la primera, donde empezaste a formularte preguntas. Exponer un trabajo, ya sea de manera escrita o ahora en la defensa, es otra parte más del proceso y es todo un desafío que hay que tratar de salir airoso porque pone en valor todo el terrible laburo que te mandaste, Mayra. Gracias. Está muy bueno. Quiero decirte que lo primero que rescato de tu trabajo es que, obviamente, cada uno lo mira con sus propios ojos, ¿no? Y tiene su particular mirada, pero me encanta porque es un trabajo bastante ecohidrológico. Está muy bien equilibrado toda la parte ecológica con toda la atención que le pusiste a la dinámica hídrica, hidrológica del sitio. Entonces, se complementaba muy bien. Me parece que, más allá de que el biologaje tendamos a mirar mucho las plantas, está muy bueno ir mirando qué pasa en el sistema, qué pasa con el agua, qué pasa con los pulsos. Meterte con los hidrogramas no es una cuestión sencilla. Uno al principio sí ve fase, limnofase, pero yo estaba pensando que quizás muchas de las cosas que vos decís de patrones y que no lograste ver quizás algunas respuestas es porque justamente los pulsos tienen particularidades que a veces los hidrólogos miran, qué sé yo, de una manera más finita, ¿no? Y ven cosas que uno así a simple vista no ve. La magnitud, la extensión de cada pulso, el tiempo que le ha llevado al sistema a responder. En cuanto a la conectividad, si están conectadas o no están conectadas, pero a qué distancia de ese curso. O sea, qué grado de influencia esa conectividad ha tenido. Entonces son cosas que quizás más finas, que quizás te hubieran ayudado a explicar un poco más los patrones que vos viste. Pero, insisto, quizás, digo, con una visión un poco más hidrológica, más poniendo con el agua, quizás te hubieran saltado, pero bueno, de todas maneras, ser consciente de las limitaciones que uno ha tenido es valiosísimo. El que aceptes que sí, que hubo cosas que no pudiste explicar, pero quizá tengan su explicación, quizá cambiando la escala temporal, como decía Zuleika, o quizá cambiando la escala espacial y haciendo foco solamente en alguno de los cuerpos de agua, que también lo dijo Zuleika, o quizás analizando de otra manera la cuestión hidrológica. Vaya uno a saber. Está buenísimo. Una cosa que me olvidé de mencionar, que también me analizamos, que no lo puse en la tesis, pero también lo hicimos, fue ver según el origen del pulso, si venía más por el Paraná o por el Paraguay. También lo probamos y bueno, tampoco encontramos una relación entre la distribución de los patrones y esas características de entrada del agua, ¿no? Del origen del pulso, mejor dicho. Eso es algo que también probamos. La conectividad es una característica muy compleja de los sistemas, porque está la conectividad estructural, está la conectividad funcional, y tiene la conectividad que, qué sé yo, es como enganchar justito la partecita que sea más fácil de explicar y que esté más relacionada con lo otro que estás mirando. No es sencillo. Es más, mira, es algo que no tiene nada que ver, pero para justificar tu imposibilidad en ver ciertas cosas. En el Instituto de Hidrología ahora el proyecto nacional que estamos creando hace foco en justamente eso, en estudiar durante 5 años y de distintas visiones, cada una de las áreas del instituto, la conectividad del sistema, porque es muy compleja. Por eso digo, hay muchas cosas que quizás no has podido ver, pero tiene su justificación, es muy complicada. Pero, sí, de hecho nosotros consideramos un tipo de conectividad particular que en realidad es la conexión directa con un curso de agua. O sea, hay otras lagunas que, bueno, como muestran las imágenes, cuando entra el agua en la planicie está todo conectado, haya una conexión funcional o no. Y bueno, por eso solo me enfoqué en ese tipo de conectividad. Sí, está muy bien. Bueno, también quería decirte que esto de utilizar a la vegetación como indicadora de todos estos procesos que vos has presentado, me parece bárbaro. La vegetación es un buen indicador de muchas cosas, tiene una respuesta rápida y estos pulsos son rápidos, entonces es como que está muy bien elegido el aspecto del fenosistema como para explicar cosas que ocurren en el criptosistema, ¿no? Me gustó. Y también rescato eso de que hayas
manejado tantas herramientas. Una tesis doctoral es una gran instancia de aprendizaje, como muchas otras, pero es una en la que uno como investigador se empieza a formar y tiene que encarar distintas herramientas, y está muy bueno. Vos estuviste mucho con imágenes, procesando, con muchas herramientas estadísticas, y a su vez caminaste el campo, y eso se nota, la verdad que se nota. Y no solamente por la validación misma, sino porque al momento de hacerte a alguien una crítica como esta que decía Zuleika, te das cuenta que es así. Porque yo hacía el traspaso, como te decía, a mi área de estudio, y nuestras lagunas, que son muy chiquitas, yo muestro en un único lugar, me doy cuenta que no la tengo totalmente representada. Me imagino lo que será en aquellas del Paraná, entonces. Por eso digo tal cual. Pero solo el que camina el campo te da cuenta que es así y acepta la crítica. Si no, te parece que no. Y sí, es así. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Y bueno, no sé, creo que todo lo que tenía para decirte te lo dije con la mayor humildad posible, pero te lo señalé. Me gustó mucho leerla, fluye mucho la lectura en tu documento, y como decía Zuleika, también te expresaste muy bien oralmente. La verdad que sabés defender tu trabajo, así que tanto Patricia como Natalia tienen razón, les doy la derecha con lo que decían hoy al principio, que defender el gato entre la leña, así que está bárbaro. Tengo que decirte que está buenísimo, que me encanta, como decías también, que sea alguien más que se sume a esto de ver lagunas y vegetación, porque es toda una mirada a sistemas complejos que está bueno que seamos más para compartir conocimientos. Así que yo no tengo más que decirte que me encantó leerla, fue muy bueno tener esta oportunidad. Muchísimas gracias. Para mí fue muy lindo que la pudieran leer y todos los comentarios y que incorporé todos a la tesis. Muchas gracias. Buenísimo. Así que bien, Sebastián. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Mayra, también, antes que nada, felicitarte. Creo que hiciste un enorme trabajo, un desafío gigante de acercarte a un sistema súper complejo al que yo realmente prácticamente no conozco, pero así que me hizo aprender mucho de tu tesis. Creo que que tu tesis era un desafío muy grande, me imagino, entre otras cosas por lo que comentaba recién Hilda, la diversidad de herramientas y de aspectos que estudiaste, desde imágenes satelitales hasta vegetación y de características limnológicas y del sedimento. Me parece que cubre un abanico importantísimo y todos los aspectos abarcados con una rigurosidad muy grande y un esfuerzo de muestreo muy grande. Así que eso me encantó de tu tesis. No me sorprendió tampoco, debo reconocerlo, conociendo a Natalia y a Patricia. Así que, nada, valoro un montón el esfuerzo que se nota que está hecho en el trabajo. Gracias. Te hice unos cuantos comentarios por escrito, de los cuales quería charlar algunos con vos, pero lo más importante me parece que lo comentaron también Zuleika e Hilda. Desde el punto de vista del trabajo ecológico, a mí me llamó la atención también la cantidad de réplicas en el muestreo de las lagunas, la cantidad de unidades de muestreo, digamos. No para discutirlo de vuelta, pero tal vez estaría bueno que vos, no sé, me gustaría conocer tu opinión sobre cuánto le confías a ese dato de la vegetación de la laguna. Contámelo a mí que no las conozco, digamos, si vos le tenés mucha confianza o te parece ciertamente que es un punto a mejorar o a revisar de tu trabajo. No, sí, como dije, creo que es una limitación.
La verdad que el acceso a la laguna era difícil, entonces encontrábamos el sitio donde podíamos entrar a la laguna. Cuando muestreamos, el agua estaba un poco alta, no tan alta, y entonces eso dificultaba más. Yo fui al año siguiente y ya era mucho más fácil acceder a las lagunas, por ejemplo. Yo creo que es una limitación y sería interesante incorporar un mayor número de muestreos o también incorporar otras herramientas como, no sé, el uso de drones. Con Nati, la última vez que fuimos al campo, empezamos a probar, Nati es la pilota de drones, empezamos a probar si se puede utilizar esta herramienta en estas lagunas. Yo creo que sería interesante. Yo confío en el dato de vegetación relevado en un porcentaje alto, porque bueno, o sea, estando en el sitio usábamos binoculares, mirábamos las lagunas, tratábamos de captar o sea, que esté captada la mayor diversidad posible. Pero sí, reconozco que es una limitación el número de sitios por laguna, sí. Ojalá pudiéramos tener más, o bueno, como digo, en futuros trabajos, enfocarnos en un menor número de lagunas y tener una mayor cantidad de muestreos, y también creo que está bueno incorporar muestreos a lo largo de diferentes momentos del pulso, por ejemplo, eso queda pendiente también. Un aspecto metodológico que no entendí, o no lo supe leer, es como vos contás que tomaste un montón de variables morfométricas de las lagunas, ¿no? Sí, sí. Pero a su vez la laguna es una entidad variable en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hiciste vos para darle una medida a la laguna en su forma, en su perímetro, etcétera? ¿Qué usaste? ¿Un momento particular o capturaste de alguna manera la variabilidad que tenía cada una de las lagunas a lo largo del tiempo? Sí. Para explicarlo, en realidad no, nosotros tomamos como un solo límite de la laguna, pero no en un momento particular, sino que en toda la serie de tiempo identificamos como lagunas aquellas áreas que estuvieron inundadas en al menos un 40% de las imágenes analizadas. Entonces, en las 83 imágenes, si estaba en un 40% con agua, ese es el área de la laguna, y ahí la cerramos, que es la que yo pongo en los mapas, el área definitiva de la laguna. Entonces, después cuando hacíamos los cálculos con los parámetros morfométricos, usábamos los del mapa de lagunas. O sea, no es de un momento, porque involucra toda la serie de tiempo, la identificación de ese límite, pero después ese límite es uno solo para cada laguna. Ese fue el criterio. Ok, porque también puede tener implicancias ese criterio, tal vez no estoy pensando en voz alta sobre si los parámetros morfométricos van a tener relaciones o no con la vegetación o con los otros parámetros que me diste, ¿no? Pero, sí, nada, eso está. Es interesante también para sí. Porque por lo menos el área de metros seguro que cambian en diferentes momentos del pulso y entre diferentes pulsos. Claro. Lo otro que también me gustaría comentar, aunque un poquito se habló antes, es con respecto a lo que mencionaste un poco en las conclusiones finales, que en la segunda versión de la tesis lo ampliaste bastante, pero me gustaría escuchártelo. Más allá de que no se prendan directamente de tus resultados, ¿qué sensación tenés vos sobre qué recomendaciones de manejo mencionás en este capítulo final se podrían desprender o te imaginás vos para el lado que está orientando los resultados, qué tipo de manejo te parece que recomendarías o no sé? Sí, bueno, como dije antes, creo que la conectividad funcionó como un factor importante, entonces no es recomendable la obstrucción de cursos de agua, que es la práctica que, según la bibliografía, es esta zona de estudio. No hay muchas grandes obras de manejo del agua, y esta es la más típica. Entonces yo creo que se van a favorecer especies que quizás ni siquiera sean beneficiosas para la ganadería, por ejemplo. Por otro lado, pienso que, por ejemplo, uno de los campos que muestreamos tiene una gran superficie que es laguna y que es difícil la ganadería en esos sitios, y este productor siempre tuvo varios problemas ya,
sobre todo con los pulsos el 2015 y el año siguiente también fue un pulso muy fuerte, entonces tuvo que vender todo el ganado. Y de hecho lo charlé con este productor, creo que ese campo, por ejemplo, representa una oportunidad para otro tipo de actividad productiva, como un turismo rural o algo así, que tenga una menor intensidad y un menor impacto. Y quizás hasta pueda ser más probable, bueno, no lo sé eso. Por otro lado, también me parece importante comprender esto, ¿no? Que hay periodos históricos secos y húmedos, entonces creo que no es recomendable, no sé, frente a un periodo seco, que se intensifique mucho la carga ganadera y que eso puede generar unas consecuencias bastante terribles para la diversidad y para las características de los sitios. Y creo que esta zona es una zona bastante bien conservada y me parece interesante que esta diversidad pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Y nada, tampoco favorecer otras obras hidrológicas más grandes, de más magnitud, para que el pulso se mantenga lo más parecido al régimen natural posible. Creo que esas son algunas conclusiones para el manejo que puedo decir. Bueno, Mayra, no mucho más. Felicitarte de nuevo, también por la exposición oral, se te escuchó muy tranquila, muy sólida, no solamente en la presentación, sino también en las respuestas a todas las preguntas y los comentarios. Me parece que queda evidenciado que tenés un manejo de tu trabajo y de la zona muy sólido. Y bueno, te deseo que si es lo que vos querés, ojalá puedas seguir trabajando en eso. Bueno, muchas gracias. A vos y a tu Gracias. Bueno, yo quería agradecerles especialmente a los jurados porque sé que es una situación muy particular y cada uno estuvo, no sé, en su casa con clases virtuales, con hijos, hijes, y bueno, gracias por la buena predisposición y prestarse a hacerle esta defensa tan particular. No hay por qué, Mayra. Merecido. Bueno, gracias. Bueno, ahora me echan, ¿no? Bueno, entonces, a los jurados solos que sigan. ¿Está bien? ¿Me voy de la sesión? Diego. Abandonan la sesión todos menos los jurados. Yo creo que me voy a quedar por las dudas por acá, en silencio, por si precisan algo. Y después por chat se pueden comunicar con Silvia, que es la secretaria nuestra del doctorado, ¿está bien? Una consulta antes que te vayas. No sé si el jurado ya lo tiene claro, el resto, pero este es el momento en el que debiéramos labrar el acta y leerla y mandarla, ¿o esto es para Silvia después? O sea, esto es con Silvia, ustedes arreglan el acta y después si Silvia me la manda, yo la leo después cuando termina. Bueno. ¿Ustedes arreglan el acta con ella? Bien. ¿Bien? Silvia está por chat nada más porque no tiene otra forma de comunicación. O si no, ustedes ven de ella, ¿no? Para leer el acta, ¿nos vuelven a convocar? ¿Cómo nos enteramos? Si querés, yo a los que tengo por WhatsApp, yo les puedo avisar. A vos te puedo avisar, a Marcos, o les puedo mandar un mail a todos, como ustedes quieran. Sí, me parece que, bueno, más allá de la deliberación que vamos a hacer ahora con Hilda y con Sebastián, pregunto, insisto, ¿este es el momento en el que mandamos el acta para que después vos la leas o Silvia la lea? O... Sí, hasta ahora ustedes arreglan el acta, todos los detalles del acta con Silvia, solo que van a tener que hacerlo por... Silvia las escucha, o sea, pero ella les va a responder por chat. Y después Silvia me la manda y yo la leo, o si ustedes quieren la leen ustedes mismos, no hay ningún problema. Está bien. No sé si le quieren que le vaya avisando a Mayra que ya puede entrar, mientras esperamos que... Patricia creo que está intentando hablar, pero tiene el micrófono desactivado. Ay, sí. No, perdón que me metí, pero no sabía si teníamos que seguir esperando, ¿no? Y entonces iba a preguntar nomás. Están revisando el acta ahora Silvia Di Giulio, la secretaria del doctorado.
Y bueno, ya No me esté listo. quedo. Pero bueno, igual si te querés quedar, ya. Creo, ¿no? Que el jurado ya deliberó y ya nada más es revisar la parte formal. Ok. Bueno, me quedo. Y así Sí, Quédate. les digo gracias. De paso recibís también en los elogios vos, Patricia, porque hasta ahora fueron todos para Mayra, excepto, bueno, sí, Hilda y Fidel comentaron, no, estoy leyendo ahí, y Sebastián comentaron que transmitieron sus felicitaciones para vos y para Natalia, yo no, así que bueno, quédate y aprovecho para felicitarte a vos y a Nati por el enorme trabajo de dirección que se ve claramente de fondo en el trabajo de Mayra. Así que felicitaciones, Pato. Una becaria más que ayuda. Ya la última. Ya está, ya cierro. Es como es para ir a los hijos esto. Ya está. Perdón, Patricia, que no había visto tu mensaje. Perdón, que no había visto tu mensaje por WhatsApp. Ah, no, por eso me metí en la conversación porque no sabía si me iban a decir si podía. No, lo que sí les quería agradecer a los jurados, para mí los tres son un lujo, la mirada, la experiencia de los tres. Yo entiendo sobre todo, cuando, o sea, para mí fue ver el crecimiento de Mayra desde que entró, bueno, no está presente, así que esto lo puedo decir después cuando ella me escuche, pero para mí fue una alegría muy grande verla crecer, porque realmente está hecha llegó pichona y se va una persona muy grande y muy linda persona sobre todo, que es lo más importante que uno encuentra en este ámbito, en la vida, porque uno puede formar estudiantes y doctores, pero lo más lindo es poderlo hacer en gente que tiene lindo fondo y linda tela. Entonces uno se siente que realmente, puso un granito de arena en este mundo tan complicado que nos toca. Y lo que sí también quería decirles es, y sé que ustedes lo entienden, es la complejidad o sea, la verdad que fue muy complejo. Queríamos mostrar todas las lagunas y con todo, y en cada una, con un montón de réplicas. Y yo entiendo lo que decían, o sea, o sea, uno tiene que elegir entre poco y muy profundo o expandirse en el espacio. Y esta vez nosotros todavía elegimos expandirnos en el espacio y creo que es una linda línea, como decía Mayra, trabajar ahora en algunas pocas lagunas y seguirlo en el tiempo. Pero cuando uno quiere, o sea, cuando veíamos los patrones y decíamos, bueno, hagamos un diseño de muestreo en función de esos patrones. Y claro, tomamos varias lagunas de cada patrón, pero no corríamos el riesgo, que era lo que ustedes observaron claramente, y era así, que después uno llega a la laguna y se tiene que ir, más o menos, cuando llegó, puede navegar, pero bueno, creo que ella aprendió muchísimo y nosotros logramos una nueva mirada sobre la planicie del Paraná, que no la teníamos. Así que bueno, nada, eso. Y lamento que no esté ella, pero no sé cómo tiene que hacer estas formalidades. Bueno, gracias. Bueno, un gusto tenerlos a los tres. Un gustazo. No, gracias a vos, Pato. Personalmente quiero agradecerte por de alguna forma reconocer y valorar lo poquito que uno hace, digamos. Uno también del otro lado se siente así como mimado, digamos, porque una persona de tu trayectoria y con tanta experiencia como la que tenés vos y todo el grupo en el que trabajás, me haya convocado como jurado, para mí también es importante, digamos, porque de alguna forma están reconociendo el poco trabajo que tengo y que desde ese espacio, desde ese escenario, puedo llegar a aportar algo. Y sinceramente aprendí montones de cosas con la tesis de Mayra también. Así que bueno, todo lo contrario, agradecerte a vos por haberme
dado la posibilidad de leer y hacer algún comentario sobre el trabajo de Mayra. Así que gracias. Es que esto es una aposta, chicos. O sea, los tres son tres investigadores jóvenes y tienen una vida por delante y un laburo por delante, y que se necesita ecólogos con mirada como ustedes, con la cabeza abierta, y puestos a desafíos que los vamos a tener muchísimos, sobre todo en los temas ambientales que aquejan al paisito. Sí. Pato, para mí fue recibir el pedido de ser jurado de una tesis tuya es casi como ganarse un premio. ¡Ay, no seas exagerado! No, bueno, vos me enseñaste que era una imagen satelital hace 15 años y que ahora me pidas que evalúe una tesis que dijiste es un reconocimiento enorme para mí. Así que te agradezco muchísimo y espero que haya servido. Sí, Pato, es así. Que a vos te importe nuestra mirada es muy lindo para nosotros, seguro. Yo hablo en nombre de los tres porque ellos han dicho lo mismo, pero es así. Que te importe nuestra mirada ya está buenísimo. Bancátela, ¿viste? Sí, me la banco y me siento ancha, no voy a pasar por la puerta. Todo lo que estoy comiendo en esta cuarentena. Es la cuarentena. Sí. En fin. Ahí se sumó Natalia. Hola de nuevo. Hola. Nati. Hola Nati, bueno, llegaste tarde, te perdiste todos los elogios para los directores y codirectores, pero bueno, ya bueno. No, fue una charla informal que tuvimos, porque llegué un ratito antes que Nati, y fue una charla así. Gracias a los tres por los comentarios y por haber participado de la defensa y por los comentarios que los leímos a todos. No, por favor. Ahí entre los tres estábamos, coincidíamos en la opinión y le manifestamos a Pato nuestro sincero agradecimiento por convocarnos, porque la verdad que, como decían los chicos, es importante también para nosotros el reconocimiento de ustedes, de que ustedes crean que nosotros podemos llegar a aportar algo, es importante también para nosotros. Así que desde ese punto de vista le agradecíamos a Pato y te agradecemos a vos, Nati, también, porque hayan pensado en nosotros y hayan convocado nuestra opinión. Así que eso por un lado, y por otro lado felicitarte, porque bueno, ya lo dijimos un montón de veces y entre los tres, precioso el trabajo de Mayra, así que felicitaciones por eso también. Y ahí llegó Mayra, así que bienvenida de nuevo. Bueno, ahí Silvia decía que estaba todo bien con respecto al acta, así que ya está todo listo. En nombre de nuestro doctorado, bueno, le queremos agradecer al jurado por todo el trabajo que se tomaron. Y bueno, y a todos les agradezco por la buena predisposición para, bueno, coordinar esta defensa virtual, que para nosotros fue la primera, y hay otra, bueno, que ustedes saben, en simultánea, que se está organizando. Y bueno, vamos a seguir tratando de que salga todo bien en esta época. A veces les agradezco muchísimo a todos la buena predisposición y todo el trabajo que hizo el jurado. Y bueno, si quieren, entonces el jurado puede leer el acta. ¿Leo yo? Dale. Dale. Con fecha 8 de abril de 2020, a las 14 horas, se llevó a cabo la defensa de tesis de la doctoranda licenciada Mayra Gayol en la Universidad de San Martín, en la Escuela de Ciencia y Tecnología, en acto público y frente a los jurados, doctora Zuleika Marchetti, doctora Hilda Entraiga y doctor Sebastián Torrelia. En presencia del Comité Académico del Doctorado, docentes y estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a la reglamentación vigente, la licenciada Mayra Gayol presentó y defendió el proyecto titulado Aspectos funcionales de la vegetación de humedales de planicies de inundación, uso de datos satelitales en lagunas del Bajo Río Paraná, realizado bajo la dirección de la doctora Patricia Candos y la doctora Natalia Morandeira como codirectora. Finalizada la defensa del proyecto de tesis, el jurado delibera en privado acordando que el trabajo realizado demuestra innovación, seriedad y responsabilidad en su ejecución y defensa, mereciendo a criterio de este jurado la calificación de 10 sobresaliente.
Siendo las 15:30 horas, se da por finalizado el acto de defensa del y firmando cada uno de los jurados al pie de este acto. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, entonces. Felicitaciones, Mayra. Gracias. Muchas gracias. Caso virtual. Abrazo virtual. Me ven hinchada por ahí. Sí, tengo Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Mayra. Y bueno, no sé cómo se hace con estas cosas. Che, una cosa que me preocupa, esto continuó grabándose. Sí, yo lo tengo, o sea, yo tengo toda la grabación y yo voy a cortarlo o voy a ver quién sabe manejar estas cosas para que quede solo la parte de la defensa. Claro, me di cuenta después. Pornográficos, todo eso que te pasó a vos, sacalo, porque no tiene Claro. por qué quedarse. Claro. Otras cosas que a mí me pasaron en otra plataforma. Esto por suerte sigue más seguro. Así que, bueno, me va a llegar a mí, o sea, es medio raro esto. Se supone que como yo los invité a ustedes a esta reunión, entiendo que me va a llegar a mí el video ahora dentro de un rato, el video procesado y todo el chat también. Y entonces ahí cortaremos el video, la parte que es de deliberación no es pública, todo lo demás es público. Y bueno, le enviaremos a la tesista la parte, bueno, ya la doctora, la parte... Guarda. La doctora, le mandaremos ya lo que sí se puede enviar, lo que sí es público, ¿no? Lo otro lo sacaremos. Les pido disculpas que yo no me di cuenta de dejar de grabar. Me salí lo dejé en silencio, pero me olvidé de dejar de grabar. Así que les pido disculpas al jurado y bueno, mi compromiso de que eso no va a circular por ninguna parte, no lo vamos a eliminar. No pasa nada, Diego. Fue muy... Mayra, queremos decir que muy honesto la deliberación, así que no creo que haya problemas. Bueno, tal cual. Mayra, quería decir un poco expuestos en el dictamen, pero es porque te dijimos todo ya, así que me parecía medio redundante volver a escribir lo... No, está perfecto. Me parece. Muchas gracias. Eso lo puede dejar grabado si quiere, para que vos lo escuches y lo escuches. Bueno, un placer, gustazo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Diego, también por toda la gestión. Sí, tal cual. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y felicitaciones de nuevo. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Dormí, Mayra, ahora dormí. Sí, ahora sí. Felicitaciones, Mayra, y bueno, felicitaciones a los directores. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Sí, cuidado, bueno.